Ahora, si hablamos de la irrigación del cuello, obviamente la arteria por excelencia va a ser la carótida. Y la carótida la vamos a ver en dos porciones, la porción inicial y luego sus divisiones. La primera de ellas va a ser la carótida primitiva, que dependiendo del lado, en el derecho vamos a ver que emerge del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo directamente del callado de la aorta. Y justo va a estar ascendiendo a través del cuello y vamos a notar que hay un punto que puede ser desde el borde superior del cartílago tiroides hasta el yoides, en este pequeño espacio donde va a tener su bifurcación. Y vamos ahora a ver una carótida interna, que curiosamente vamos a ver en la región lateral, y una carótida externa que vamos a ver medial. Algo que nos va a servir muchísimo para saber cuál es que la carótida interna no da ninguna rama antes de entrar al cráneo, mientras que la carótida externa va a ser la responsable de la inervación de la cabeza. Justo en la bifurcación nos vamos a encontrar dos estructuras importantes. La primera es el seno carotídeo, que simplemente es una pequeña dilatación de la arteria carótida interna o el final de la primitiva, que va a tener receptores de distensión y nos va a permitir actuar como varoreceptor y ver cuáles son los cambios que requiere la presión sanguínea. Por otro lado, vamos a tener también el quimiorreceptor llamado glomus carotídeo, que va a estar justamente en la región de la bifurcación y va a poder medir la oxemia y el CO2 que se encuentran, de tal manera que también podemos hacer ajustes en la frecuencia cardíaca y tasa de respiración dependiendo de los cambios que podamos ver. La arteria carótida interna va a tener varias ramas, de las cuales de inferior a superior nos vamos a encontrar la tiroidea superior, la lingual, la facial, la occipital, la auricular posterior, la maxilar interna y la temporal superficial. Asimismo, vamos a ver que la parte inferior del cuello va a estar siendo irrigada por la arteria subclavia. La arteria subclavia también tiene en el lado derecho su origen en el tronco brachiocefálico, en el lado izquierdo del callado aórtico directamente, y vamos a tener a las varias ramas. Una de las más conocidas es justamente la mamaria interna o torácica interna, que estoy marcando en este momento, pero para fines del cuello vamos a tener dos muy importantes. La primera es el tronco tirocervical, que está aquí, y la siguiente, la arteria vertebral. Ya destaqué que la importancia de la arteria vertebral es que después de viajar a través de las vértebras va a terminar desembocando para fundirse con su contralateral en la arteria basilar, dentro ya del cráneo. Por otro lado, el tronco tirocervical nos va a estar irrigando nuestra tiroides, además de algunas otras estructuras, y finalmente un tronco costocervical. En cuanto al drenaje venoso, vamos a tener una vena constante, que es la vena yugular interna. Esta vena va a ubicarse junto con la arteria carótida en la vaina carotídea. Y como podemos ver, dependiendo de la altura, va a estar lateral a la carótida interna y luego a la carótida primitiva. Es decir, siempre va lateral, no importando la altura. Y las principales tributarias que, como vemos, son constantes van a ser la vena facial lingual y tiroidea superior, que forman este pequeño tronco tirolinguofacial, la arteria faríngea, la tiroidea media, y vamos a ver que las tiroideas inferiores en realidad suelen descender y juntarse en la porción más inferior. La otra gran vena va a ser la subclavia, que va a atravesar el cuello en el triángulo posterior, justo en la fosa supraclavicular, y donde va a reunirse junto con la yugular interna para formar la vena brachiocefálica. Justo esta unión es el ángulo venoso. Este no, sino este lugar. Y aquí es donde va a desembocar nuestro ducto torácico. Las otras venas que vamos a tener, que no son constantes precisamente, van a ser la vena yugular externa, que de estas inconstantes es la más constante, y las yugulares anteriores.
La vena yugular externa va a salir de la cola de la parótida y va a descender sobre el esternocleidomastoideo para finalmente hacerse profunda y fundirse junto con la yugular interna. Aquí vemos, en ausencia del músculo esternocleidomastoideo, cuál es su comportamiento. Las venas yugulares anteriores son justo estas que se encuentran superiores o superficiales a los músculos cinta. Y podemos tener varias comunicaciones entre estas que sí son totalmente inconstantes. Esta vena, cabe mencionar, es la que normalmente los vampiros atacan en las historias de terror. No llegan por debajo del esternocleidomastoideo a la yugular interna, sino que siempre atacan la yugular externa. El cuello abarca la mitad de los ganglios de todo el cuerpo, de tal manera que vamos a encontrar una muy buena cantidad de ganglios y vamos a dividirlos en los anteriores superficiales, los anteriores profundos y los laterales. La mayor parte de los ganglios van a estar cercanos a la yugular, de tal manera que los vamos a dividir en yugulares altos, medios y bajos. Sin embargo, la verdadera clasificación que tenemos para estos es en niveles. Y la importancia que podemos ver aquí es que cada segmento del cuerpo va a tener un drenaje específico, de tal manera que podemos nosotros saber cuál es el origen de las infecciones o, en su defecto, de las neoplasias, dependiendo del comportamiento de los ganglios. Aquí podemos ver cómo las porciones laterales de la lengua van a drenar al triángulo submentoniano, las que están más cerca de la porción media al triángulo submandibular, las de la base de la lengua van a estar drenando ya a niveles 2, y algunas otras estructuras, por ejemplo la tiroides, va a estar drenando a diferentes partes. La tráquea y la laringe van a estar en el nivel 6, etc. Entonces vamos a dividirlos básicamente en nivel 1, que va a comprender 1A al triángulo submental, 1B al triángulo submandibular. Nivel 2, que va a ir de la base del cráneo, y aquí es cuando otra vez regresamos a lo que no alcanzamos a ver, hasta el borde superior del yoides, y como otros límites, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que una vez más, aquí tomando en cuenta que la mayoría de los ganglios están cerca de los vasos, sí vamos a tomar en cuenta lo que hay por detrás o profundo del músculo esternocleidomastoideo, y el borde posterior del digástrico. Entonces repito, borde posterior del digástrico, línea imaginaria a la altura del yoides, borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y base de cráneo, nivel 2. Nivel 3, de la misma línea imaginaria a la altura del yoides, borde posterior del digástrico, línea imaginaria a la altura del cricoides y nuestra carótida. Nivel 4, borde imaginario línea imaginaria al nivel del cricoides, región o límite posterior del esternocleidomastoideo, carótida y la clavícula. Nuestra región 5, que va a comprender el triángulo posterior, aquí no hay pierde, y nuestra región 6, que va a ser de carótida a carótida contralateral, y todo lo que queda entre el yoides y la fosa supraesternal. Todo esto es nivel 6. Finalmente, quisiera enseñarles cómo funciona el ganglio de Virchow. Nosotros podemos ver aquí en el esquema inferior la cisterna de Beckett, como viene desde el abdomen, sube por el conducto torácico y va a llegar hasta el cuello, donde va a dar un ángulo que podemos ver acá con más detalle, y se va a unir al ángulo venoso. Justo esta es la razón por la cual neoplasias que se originan en el abdomen pueden dar metástasis que van a brincar la cavidad torácica y los pulmones, pero pueden presentar adenopatías justo en esta zona. Es por eso que aquí justamente es donde podemos encontrar el famoso ganglio de Virchow, marcando metástasis lejanas.